Foro Jurídico. Incorpórese a este espacio de reflexión dedicado a las voces expertas en el terreno del derecho. Acompaña al doctor Elías Huerta Psijas. Foro Jurídico. El derecho al alcance de todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas aquí desde nuestra cabina de Radio Red y le doy la más cordial bienvenida a nuestro auditorio a una emisión de nuestro programa semanal Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Como se lo comentábamos en la emisión de nuestro programa anterior, en la revista de este mes de enero, pues como parte central traemos un importante reportaje a profundidad con varios especialistas en la materia, servidores públicos, sobre el inquietante y delicado tema de la trata de personas y cómo México lo está combatiendo en un esfuerzo internacional. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar para el número que está ya circulando y que ya en su momento nuestra productora, la maestra Janet Huerta, les comentará sobre parte de este contenido. Pues entrevistamos a la ministra Margarita Luna Ramos, a algunas personalidades también, a la fiscal Juana Bautista Rebollar de combate a trata de personas en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, y como parte central de este grupo de entrevistas, pues le pedimos al señor comisionado general de la Policía Federal, al maestro en Derecho Manelis Castillo Cravioto, que nos diera una conferencia para que nos platicara, que nos diera una entrevista para que nos platicara cómo está combatiendo la institución en la cual está a cargo este fenómeno, este delito. Y bueno, pues además de muy interesante que está la entrevista, que ustedes ya la podrán consultar a través de nuestra página web de Foro Jurídico o comprándola directamente en la revista, pues le pedimos que viniera a platicar con nosotros y con nuestro auditorio para profundizar sobre este fenómeno. Así es que pues tenemos invitado de lujo esta noche. Gracias, maestro Manelis Castilla, por acompañarnos esta noche a platicar sobre el delito de trata de personas y qué está haciendo la Policía Federal para combatirlo. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches, doctor Janet. Un gusto estar aquí y sobre todo con una misión tan importante que es la de hacer que el derecho esté al alcance de todos. Es una misión muy loable y la celebramos. Buenas noches a todos. Bueno, pues como a mí me llamó mucho la atención en esta entrevista que nos concedió usted en Foro Jurídico, pues algunas de las frases importantes que usted menciona aquí, que tiene toda la razón. Por ejemplo, nos comenta pues que en este delicado problema, como usted bien lo dice, que es transnacional, que es no solamente está de este lado de las fronteras de México, sino por todos lados, que no podemos sentarnos a esperar soluciones mágicas al problema de trata de personas. Y nos comenta también de una muy importante reunión que hubo apenas el año pasado, terminando, en la que México fue sede, que tengo entendido usted coordinó. Y para entrar en materia me gustaría que nos platicara un poquito sobre esta reunión internacional que creo que convocó a 400 especialistas, policías, en fin, de todo el mundo. ¿Nos podría comentar un poco para empezar sobre el tema, maestro? Sí, con todo el gusto. Bueno, esta primera cumbre hemisférica en materia de trata de personas fue una iniciativa que hicimos en el contexto del ejercicio de la presidencia de la Ameripol, que es la Comunidad de Policías de América, y que hasta el último día de diciembre del año pasado tuvimos el honor de encabezar. Hoy ese esfuerzo quedará en la Gendarmería Argentina y en el mes de febrero iremos a dar posesión al nuevo presidente. En esta cumbre se trató de conjuntar esfuerzos, de homologar criterios, de tratar de establecer un mecanismo en común para atender un problema que hoy asumimos diverso, complejo, y que ha funcionado gracias a que algunos países favorecen, por su falta de fortaleza institucional o por la falta de cultura o por no tener en su agenda de prioridades el tema de la trata de personas. Entonces nos reunimos jefes de policía de diferentes países de la región
Primero, a identificar cuáles eran los problemas y los retos en materia de trata de personas. El establecer qué podemos hacer en conjunto para ser eficaces en el combate a este delito. Y un punto muy importante, doctor, el estar de acuerdo, el firmar un documento de carácter internacional en el que, además de establecer nuestras prioridades, colocamos a la víctima como la parte fundamental en el combate al delito, lo cual no es un tema menor. A lo mejor los radioescuchas dirán, bueno, eso es una obviedad, la víctima es lo más importante, y desde luego que lo es, pero cuando analizamos los marcos jurídicos, cuando analizamos los protocolos para perseguir el delito, nos damos cuenta de que muchos de ellos adolecen de la presencia de la víctima como un aspecto toral para alinear capacidades. Hay un tema muy interesante que también me gustaría nos comente, aunque sea brevemente, porque hay mucho que platicar al respecto, pero antes déjeme invitar a nuestro auditorio a que nos siga a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @Foro Jurídico, y en Facebook como Foro Jurídico. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, y nos puede escuchar por internet en la página web redfm921.com o por la app de Radio Centro. También estamos en Guadalajara en el 700 de AM y Monterrey, Nuevo León en el 1540 AM. Puede a través de las redes mandarnos sus comentarios, sus preguntas al señor comisionado general, al maestro Manelis Castilla Cravioto. Dice usted, maestro Castilla, aquí en esta entrevista importante, la magnitud del delito de trata de personas, que se ubica pues de los más importantes de acuerdo con cifras de Naciones Unidas en el mundo. ¿Cómo encuadramos al delito de trata de personas? Para darnos una dimensión, es el delito más importante hoy por hoy, nada más por debajo del tráfico de drogas. Esa es la magnitud del delito de trata de personas. Es decir, hoy es tan lucrativo traficar con personas, con seres humanos, como traficar con drogas. Con la diferencia de que en el primer caso se mueven redes hasta cierto punto visibles que necesitan de logísticas, de transportación, almacenaje, distribución, y en el caso de la trata, este delito se facilita a través del engaño, a través de una voluntad viciada por parte de la futura víctima, que evita que ésta sea detectada y que las operaciones que se puedan desplegar para detectar estos casos tengan el éxito que quisiéramos, porque muchas personas acuden en su calidad de futuras víctimas de manera voluntaria, a veces de manera legal, ingresan o viajan por los diferentes países, a veces con una legalidad cuestionable porque sus documentos de viaje fueron ya tramitados por las redes de tratantes, y esto hace que sea sumamente complejo de combatir. Y a la par, las mafias dedicadas a esto obtienen ganancias verdaderamente escandalosas a costa de traficar con seres humanos, explotarlos en diferentes modalidades. Para que los radioescuchas entiendan, reitero, es un delito que es tan lucrativo como el narcotráfico. No, pues eso es verdaderamente dramático y muy delicado, ¿no? Que haya ganancias ilícitas en esos niveles. Y comentaba usted también que es un poco una actividad delictiva fantasma, ¿no? Porque quizá en el combate al narcotráfico, pues vemos dónde están los puntos de distribución, vemos dónde están los principales actores de estos ilícitos, pero en el tema de la trata, pues parece que es más complicado. Completamente, por lo que decíamos, porque una de las características fundamentales de este delito es que opera con un consentimiento viciado de la víctima. En muchos de los casos, eso evita que los esfuerzos de las instituciones de seguridad e impartición de justicia logren acreditar este complejo marco jurídico, estos tipos penales. ¿Por qué? Porque si el tipo penal, pongamos un ejemplo, la ley establece que la calidad de esclavo la tiene una persona bajo ciertas circunstancias,
una voluntad viciada haría que la víctima no reconozca esa calidad, que reconozca que actúa bajo su voluntad, con su autorización, y ese consentimiento hace o produce atipicidad, y lo que se termina es sancionando, persiguiendo delitos diversos que no el tipo principal de trata de personas. Y esto lo saben las redes de tratantes. Ellos conocen, como grupo organizado que son, las debilidades de los marcos jurídicos. Entonces esto ha hecho que se vuelva lucrativo. Por decir un caso nada más, una persona que se dedica a la venta de droga al menudeo pudiera vender ciertas dosis quizás de cocaína en 200, 300 pesos para un consumo único personal, y alcanzar a vender 5 o 6 dosis que le reporten 1,200, 1,300 pesos. Una víctima de trata es capaz de generar en 15 o 20 minutos 3,000, 4,000, 5,000 pesos. En los casos más pequeños, hasta decenas de miles de pesos por hora siendo explotada sexualmente. Es un caso nada más, una variable de lo que es la complejidad del delito de trata. Nos comenta usted en esta entrevista que nos concedió el mes pasado que la trata de personas no implica únicamente esto que se está refiriendo, que es en lo que más identificamos la gente, el auditorio, que es el tema de la explotación sexual, sino que hay diferentes modalidades. ¿Nos podría comentar un poco sobre eso? Bueno, para ponerlo en claro y que sea muy, muy fácil de entender, cualquier actividad que el ser humano realice contra su voluntad o con una voluntad viciada puede ser susceptible de ser trata. Sencillo. Lo mismo puede ser el trabajo en el campo, en una oficina, en una agencia. O sea, trabajos forzados en general. Trabajos forzados. Toda aquella actividad que realiza, genera una ganancia a un tercero y que se realiza con una voluntad viciada, es susceptible de ser trata. Y si abrimos cualquier catálogo de este delito a nivel mundial, nos vamos a dar cuenta de que así es. El tráfico de órganos también está en esta categoría. Todo aquel comportamiento humano que puede estar viciado y que termine con una ganancia a terceros a costa de disminuir su calidad de ser humano, es trata. Y así tenemos que entenderlo. Una persona que trabaja jornadas extenuantes, generando ganancias que no son acordes y cuya proporción es completamente ajena a lo que trabaja contra lo que recibe, podría ser también un tema de trata. Y por eso es fundamental, y aquí quisiera hacer primera invitación a la gente, a la sociedad, a que no seamos ajenos a que el delito de trata puede estar realizándose frente a nosotros, puede estar presente en el lugar donde estamos comiendo, en el lugar donde estamos yendo a divertirnos, en el lugar que elegimos de vacaciones para ir con la familia. Podemos estar rodeados de una serie de conductas susceptibles de calificarse de trata, y por eso es fundamental que la gente apoye a las instancias de seguridad, como observando y denunciando. ¿Ustedes tienen algún número, alguna instancia para que sí, sin duda alguna, sociedad que tenemos el 088 de manera permanente al servicio de la ciudadanía? Es una línea que ofrece confidencialidad, que lo único que queremos es saber qué pasa. Tenemos es directo de la Policía Federal. Es directo de la Policía Federal. No es el 091 que es el 911, no, este tiene una naturaleza distinta. Este es exclusivamente de Policía Federal. Aquí conocemos de denuncias anónimas, escuchamos planteamientos de la sociedad, escuchamos reportes de carreteros. Es una línea muy útil, pero también ponemos a disposición las redes sociales. Hoy la gente tiene una capacidad inmediata de informar usando su teléfono celular, su correo electrónico, y nos gustaría que, por curiosidad, aquellos que tengan alguna inquietud, que nos envíen esa información. Creo que en este punto hay trata de personas. Nosotros nos encargaríamos, desde luego, de primero ofrecer el anonimato y después investigar. Muchos de los casos
que se han calificado de exitosos en el combate a la trata se han logrado gracias a las denuncias anónimas, a víctimas que en su momento fueron explotadas y que confían en un grupo muy pequeño de personas, porque ese es otro estrago de la trata. Hace que la gente, las víctimas, pierdan esa confianza en sí mismas, y por eso es fundamental que cuando acuden a alguna instancia se les atienda como deberían de ser tratadas estas víctimas, y muchas de ellas o ellos han ofrecido información que han servido a las autoridades para encabezar operativos y tener resultados importantes en la materia. Falta mucho por hacer, doctor. Este es un tema, me atrevo a decir, que no alcanza todavía el 30 o 40% de su atención plena. Sí, es un tema en el que hay mucho abandono, impunidad por parte de la comunidad internacional. Comenta usted que es un delito sin fronteras. Ya nos daba un poco la entrada de la justificación de esta gran cumbre que se hizo el año pasado aquí de funcionarios de la región, de América Latina, supongo. Pero ¿por qué sin fronteras? Nos dice usted en la entrevista cómo empieza acá, sigue por allá y las ganancias andan siempre por otros lados, ¿no? Sí, porque una persona que ha sido, primero, a lo mejor fue captada a larga distancia a través de las redes sociales, de cualquier o de internet, ¿no? De internet. Se enamoran ahora a las mujeres por internet. Hoy la red es un espacio real de actividad del ser humano. Gran parte de las cosas que antes se hacían en la vida cotidiana, hoy se han trasladado a la red. Entonces, empecemos por el caso de una persona que se encuentra en un país y contacta con otra que está en uno diverso. Esa persona, a su vez, tiene alguien perteneciente a esa red que pudiera hacer el contacto y el acercamiento con esta potencial víctima. Facilitan el traslado a un país diferente, son explotadas y a lo mejor las ganancias que se están obteniendo trasladadas a un país diverso, en que se dio la conducta de trata, al que se usó como país para captar o cooptar, y donde se están generando las ganancias. Entonces es un delito complejísimo. Es muy complejo. Tan solo el tema de los pagos a través de la red, que evitan que los seres humanos interactúen en el cambio de dinero. ¿Y cuántos sitios no han sido creados única y exclusivamente para captar por determinado tiempo recursos y desaparecen? Y luego lo cierran. Y esos servidores se pueden encontrar en cualquier parte del planeta, en cualquiera. Uno puede estar interactuando con un servidor que se encuentra en Asia, platicando con una persona que se encuentra en África, con resultados que van a ser aplicados en América y que tienen una conducta real en Europa, de ese tamaño, porque si analizamos cómo se comporta la red, por eso es una red, por eso la red internacional, la web, es como una telaraña que puede brincar a diferentes puntos del planeta con una velocidad vertiginosa. Muy bien, nos está llamando ya nuestro productor, que hay que ir al primer corte. Le recordamos a nuestro auditorio que estamos charlando con el maestro Manelis Castilla Cravioto, comisionado general de la Policía Federal, y que estamos platicando sobre el combate que se lleva a cabo desde esta importante instancia de la Policía Federal Mexicana, combatiendo a la trata de personas. Vamos pues a una breve pausa. No le cambie, siga aquí sintonizando Radio Red. El derecho al alcance de todos está de regreso en Foro Jurídico. Pues estamos ya aquí nuevamente charlando con el maestro Manelí Castilla, comisionado general de la Policía Federal, sobre este apasionante tema de cómo se combate por esta institución el complicado, complejo delito de la trata de personas. Pero antes le vamos a pedir a nuestra productora, la maestra Janet Huerta Estefan, que nos haga el acostumbrado comentario de la revista Foro Jurídico de este mes. Hola, buenas noches.
Pues les comento que ya pueden consultar la revista Foro Jurídico en nuestra página web www.forojuridico.org.mx. También a los que quieran ver pues este interesante tema central que tenemos sobre la trata de personas, que además de la entrevista con el maestro Maneli Castilla, tenemos a una doctora experta española que analiza el tema desde la perspectiva internacional, a la ministra Margarita Luna Ramos, a la fiscal de la Procuraduría de la Ciudad de México, Juana Bautista, y por parte de la sociedad civil a Rocío Orozco. La pueden conseguir en Superama, City Market, Palacio de Hierro, Liverpool, de todo, y Sanborns en todo el país. Y bueno, pues tenemos también en portada al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que también fue recientemente electo como presidente de la CONATRIB, y él nos platica precisamente de cómo se aplica en el Estado de México la tecnología y cómo está tratando de llevar estas buenas prácticas a través de la CONATRIB a todos los tribunales de México, tratando de conectarlos a través de una plataforma nacional. Y tenemos también un interesante artículo ahora a propósito de toda la contienda electoral del doctor Armando Soto Flores sobre cómo es ya importante empezar a debatir el tema de la democracia en la segunda vuelta electoral. Y bueno, les repito, pueden consultarla en nuestra página web www.forojuridico.org.mx. Bien, gracias, Janet. Pues regresamos con nuestro invitado de hoy, el maestro Castilla. El año antepasado, a mediados, tuve la oportunidad de participar en una cumbre que organizó el Vaticano, allá en Roma, en la Ciudad del Vaticano, precisamente sobre el combate a la trata de personas y la delincuencia organizada. Muy interesante evento al que asistieron jueces, fiscales, procuradores, especialistas, activistas de más o menos 200 éramos los que estábamos ahí, de 50 países, de 4 continentes. Interesantísimo las conclusiones que reflejan un poco pues esta realidad que usted nos está comentando, maestro Castilla. Pero a mí me llamó la atención un dato que no conocía y que de alguna manera hoy se está reflejando en su entrevista, que dice, asegurado inclusive por funcionarios del área especializada de Estados Unidos, que después de Estados Unidos en América, el país que más combate la trata de personas, el delito, y que más sentencias condenatorias tiene es México, lo cual me llama la atención. Tiene México un punto central en este tema. Yo he escuchado con reiteradas ocasiones a Rocío Orozco, que es la presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, que felicita, y es una gran labor que hace la Policía Federal a su cargo en este tema, como ya lo ha dicho también, apoyando a las víctimas. ¿Qué nos podría decir sobre este trabajo que hace hoy la Policía Federal combatiendo el delito de trata en México? Sí, sin duda alguna es un dato importante, es un dato que poco se conoce y que no es menor, no es un logro menor. Segunda, decirlo con toda claridad, gracias a la existencia de personas que se han involucrado de lleno en este tema, ha sido posible que las propias instituciones de seguridad y justicia avancemos y logremos los resultados que a la fecha tenemos. Sin duda alguna, Rosy es una de ellas, una mujer que se ha entregado con mucha pasión a trabajar en este tema. México hoy es un destino importante en materia de trata, y eso es quizás también parte de lo que ha hecho que seamos un país que tiene trabajos documentados, procesos en curso y sentencias por este tipo de delito. Por eso tiene dos lecturas y hay que hacerlo con mucha madurez. Es porque tenemos un problema aquí. Si no tuviéramos el problema, no habría estos resultados. Segunda situación importante, que México ha sabido alinear esfuerzos para combatir este delito. Y cuando se habla de alinear esfuerzos, mucha gente piensa en una frase hueca.
un cliché que hemos acuñado los servidores públicos para decir que estamos trabajando. Pero no, alinear esfuerzos implica que estemos sentados en la mesa policías, fiscales, víctimas, activistas, legisladores, tratando de construir un camino idéntico para obtener resultados. En el caso de la Policía Federal, y sí me gustaría destacarlo, el Comisionado Nacional de Seguridad, el CEO Renato Sales Heredia, ha sido muy enfático en decir que aquellos delitos que más dañan a la sociedad tienen que ser prioridad para las instancias de seguridad y justicia. Y no es hacer menos otro tipo de delitos, pero ha sido el caso. La trata es uno de los delitos que más nos ha puesto a trabajar día con día. Hoy con la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, tenemos investigaciones compartidas. Antes no se daba, por eso hablo que alinear esfuerzos no es un tema menor. Estamos trabajando juntos en la persecución de objetivos, estamos intercambiando información de víctimas y lo más importante, tenemos en estos grupos de trabajo a los fiscales, que ha sido otra de las cuestiones que ha costado trabajo construir. Fiscales con profundo conocimiento y sensibilidad para atender este delito. Porque sin un fiscal cercano al trabajo policial, pues no hay posibilidad alguna de llegar a la instancia judicial. ¿Tienen una buena coordinación en la Policía Federal con los fiscales de esta materia? Se tiene una buena coordinación. Creemos que lo que falta es sumar a las fiscalías locales. Sin duda alguna, muchos estados han trabajado de manera correcta, pero creemos que sigue siendo un tema pendiente el construir una visión humana del delito de trata al momento de acreditar o de tratar de construir los casos, y se tienen que plantear con la visión de que estas sentencias no solamente son una resolución judicial más, son una manera de abonar a uno de los grandes conflictos que se tiene hoy por hoy en materia de delincuencia organizada, que es la trata. Entonces, quizás me extendí, pero era importante. Claro. Importante decirlo. Sí hay un esfuerzo que desde la Federación estamos haciendo, hay estados que han sumado. En este esfuerzo caben todos, no hay voces que sobren, al contrario, siempre falta alguna aportación y la trata exige eso. Recientemente conocimos, comisionado, de un exitoso caso, al menos en la parte de la investigación, en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, donde vimos que ustedes dieron un buen golpe en esta materia, que localizaron un lugar donde pues tenían ahí esclavizadas, como se ha venido diciendo por parte de los especialistas de Naciones Unidas. La trata de personas es la forma de la esclavitud moderna, ¿no? Así es. Entonces, mujeres que están esclavizadas contra su voluntad de otros países, como aquí se ve esta transfronterización del delito, y que seguramente las ganancias están depositadas en un banco en Francia o en Estados Unidos. Platíquenos un poquito de este tema, cómo se llega, es una denuncia anónima, cómo se llega a un caso de estos, de poder concretar una acción policial para combatir el tráfico de personas. Pues ese operativo en concreto, al cual me referiré de manera general por ser una investigación en curso, que todavía tiene actuaciones importantes, y me gustaría pues mantener por la reserva, pero sí puedo decir que fue un trabajo de cerca de 9 meses, de darle seguimiento precisamente a ese flujo tanto de información en red, es decir, qué se estaba ofertando en determinado sitio de internet, y qué tipo de delitos conexos podrían existir. Se empezaron a emitir partes informativos alimentando esta indagatoria, y después se empezó a dar seguimiento a objetivos muy específicos que nos llevaron a ubicar una zona de confort en donde se realizaban no solamente servicios presenciales, vamos a llamarle así, que implicaban contacto
con otras personas, sino también la difusión y captación de escenas o de contenidos que eran colocados en el mercado global. O sea, pornografía, pues. Pornografía. ¿Había infantil también, pornografía infantil? Hay una derivada. Una línea en ese sentido, porque vamos a lo mismo, interactúan estos sitios, estos servidores y estas redes están conectadas a muchas otras cosas. A veces el usuario ingresa a un portal, pero dentro de ese mismo portal tiene el acceso con un clic a un servicio distinto que podría estar en manos del propio grupo organizado que ofrece temas u otra serie de conductas que también son susceptibles de trata. Pornografía infantil es uno de esos casos muy lamentables, aberrantes que se dan. Y esta investigación contó con todo el respaldo y apoyo de la División Científica de la Policía Cibernética, que hoy por hoy además es uno de los grandes orgullos que tiene la Policía Federal. Nos gustaría que un poquito más adelante nos platicara de esa área de la policía, es muy interesante. Entonces aquí se requiere para este tipo, combatir y prevenir este tipo de delitos, de inteligencia, ¿verdad? Completamente. Trabajo de inteligencia y de análisis, porque una cosa es captar la información y la otra, que es sumamente compleja y apasionante, que es el análisis de la información. Es decir, qué de todo lo que hemos captado sirve, es susceptible de elevarse a una prueba en su momento y cuál no, y qué tipo de información es susceptible de explotarse, es decir, de llevarse ya al campo. Entonces, el trabajo policial es apasionante. Y hoy, y también quiero citar nuevamente al licenciado Renato Sales, él ha dicho que hoy el trabajo policial no solamente es una vocación, exige una profesión. No se pueden concebir éxitos en materia policial sin el respaldo de gente formada con los más altos honores en muchas materias. Se estudia mucho para ser policía hoy, muchísimo. Pues estas capacidades técnicas que se deben tener para la policía cibernética deben ser importantes, ¿no? Sí, y no solo para la división científica, que es donde tenemos, dicho sea de paso, los perfiles académicos más altos. Pero hoy no podemos concebir a un policía de campo, un investigador, que no conozca de debido proceso. Porque en el momento en que se encuentre la necesidad de arrestar o de capturar a un objetivo, pues tiene que tener un conocimiento vasto del marco jurídico y combinarlo con la práctica, enfrentando todos los retos que esto conlleva. Se requiere demasiado hoy para ser policía. Aquellos interesados e interesadas, yo les invitaría a que estén pendientes, si quieren verdaderamente hacer algo por su país, si quieren tener un proyecto de vida importante, bien remunerado a nivel federal, lo quiero decir. Hoy un policía que ingresa de primer año, que obtiene una plaza, gana más que cualquier empresa puede ofrecer a una persona sin experiencia en su rama. Hoy la policía ofrece sueldos competitivos. ¿Y cuándo tienen convocatorias para...? Son permanentes. La verdad es que estamos a disponibilidad de las plazas que van liberándose por razones diversas. Entonces todo el tiempo hay un proceso permanente de reclutamiento. ¿Y qué página hay que consultar? La de la Policía Federal, el sitio la página de Facebook, que es muy fácil de identificar, Policía Federal de México. Importante que vean que esté validada. La página oficial tiene una palomita, porque se da mucho en las instancias de seguridad pública que se abren sitios web que a veces no son oficiales, y eso genera desinformación. El sitio web de la Policía Federal está ahí, que es en Facebook, Policía Federal de México, con su palomita azul de certificado. Oiga, comisionado, usted hacía mención al principio del programa y lo ha repetido, la importancia que tiene el tema de las víctimas en este tipo de delitos tan delicados, ¿no? Y bueno, los especialistas internacionales insisten en que esta es una parte muy importante para poder combatir con éxito, prevenir el tema de los delitos de trata de persona. En el caso concreto que usted nos comentaba del asunto de Toluca o en general, ¿ustedes le dan como Policía Federal algún seguimiento
al asunto de las víctimas o lo dejan a otra institución? Es uno de los grandes aciertos que ha tenido la Policía Federal, que se ha preocupado por la víctima, que hoy muchas de estas víctimas son parte fundamental de nuestras investigaciones presentes. Hay un trabajo de contención, no es sencillo, en principio, que las personas confíen de buenas a primeras en la policía, y menos en estas circunstancias, en donde por muchos años se les enseña que tienen que estar lejos de la autoridad, claro, que tienen que estar lejos se de la les policía. amenaza, se les amenaza, y lamentablemente, y hay que decirlo también, en muchos de estos casos se han visto involucrados servidores públicos o funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En cualquier país se coluden, se han coludido, y lamentablemente esa conducta de un grupo minoritario o de una persona o dos, pues generan esa impresión en las víctimas de que hay toda una institución actuando de manera similar, y la verdad es que no. Yo decía fuera del aire que no me gusta hablar de números duros, porque en materia de seguridad es difícil, pero quiero decir que cerca del 99% de los policías actúan con profundo amor y sentido del deber. Son una mayoría aplastante aquellos que realizan su trabajo con profunda convicción. Y poner un ejemplo, es como cuando se habla de un avionazo. La noticia es que un avión se estrelló. Yo no veo una sola noticia a diario que diga: hoy se realizaron 650,000 operaciones aéreas en América Latina con éxito. Eso no es nota. Lo mismo pasa con la policía. En el caso de la Policía Federal, entre las 7 divisiones, a la semana se realizan cerca de 40,000 acciones táctico-operativas, que van desde revisiones a vehículos, a pasajeros, infracciones, cateos, detenciones, y basta a veces con que una salga mal para que todo el mundo voltee a ver con rostro de ríndeme cuentas a las autoridades. Aquí la víctima hoy es bien atendida por la Policía Federal. Tenemos áreas de psicología, de manejo de crisis en la división de investigación, que es una de las divisiones que más se ha enfocado a este delito. Tenemos expertos, psicólogos, que le dan continuidad y seguimiento a las víctimas. Así que sí, es muy interesante eso. Comisionado, tenemos que ir a nuestra segunda pausa, a nuestro segundo corte, que nos están ya pidiendo aquí nuestros productores. Así es que le recuerdo a nuestro auditorio que estamos charlando con el maestro Manelik Castilla Cravioto, comisionado general de la Policía Federal, sobre el combate al delito de trata de personas. Vamos pues a una pausa. Continúe con nosotros aquí en Radio Red. El derecho al alcance de todos está de regreso en Foro Jurídico. Maestro Manelik Castilla, tenemos algunas inquietudes aquí de nuestro auditorio a través de las redes sociales, sobre todo en temas en profesionalización y capacitación, que usted hablaba que es muy importante. Pero a ver, Janet, coméntanos algunas de las preguntas que el auditorio le hace a nuestro invitado el día de hoy. Pues surgen algunas dudas con referencia en lo que comentó de la policía cibernética, que bueno, ¿cuáles son los delitos que más persiguen o investigan en esta policía? ¿Y cuáles son las herramientas o la tecnología innovadora que usa esta policía para poder perseguir un delito, tomando en cuenta que pues toda la actividad social ya se está transfiriendo a estos medios, ¿no? Claro que sí, con todo gusto, Janet. Bueno, primero decir que el trabajo hoy de la policía científica es transversal con absolutamente todas las divisiones. ¿Qué quiero decir? Que todos los delitos que persigue la Policía Federal en algún momento requieren el apoyo de la policía cibernética. Hoy no se concibe un solo caso de éxito sin el trabajo en alguna etapa de la policía cibernética. Por lo que hemos dicho, gran parte de nuestra vida ha sido trasladada al mundo virtual, al ciberespacio,
al internet, a las aplicaciones. De hecho, leía yo que para el 2020 todos los delitos iban a tener una vertiente cibernética, pero al parecer en el 2018 ya eso sucede, ¿no? Sin duda alguna, es que esto que ha sucedido en los últimos 25 años en el planeta ha sido una revolución, la revolución tecnológica, la tercera ola de la civilización de la que hablan Toffler, Alvin y Heidi Toffler, hoy está en una etapa también ya de transitar a esta era en la que todo, absolutamente todo es virtual. Hoy desde que amanece estamos interactuando, y si no, los radioescuchas que se identifican a sí mismos, ¿qué es lo primero que hacen cuando despiertan? ¿Qué es lo que hacen mientras están esperando el transporte o mientras van en trayecto? ¿Qué es lo que hacen mientras están esperando que les sirvan de comer? Bueno, mi esposa se enoja porque lo primero que agarra es el celular antes de... Cuando se está manejando inclusive. Es decir, hoy la inmediatez con la que está la sociedad acostumbrada a obtener y a conocer, pues tiene su primera herramienta al alcance de la mano, literal, un teléfono inteligente. ¿Cuántos de los que están escuchando no tienen redes sociales? 1, 2, 3 o 4 redes sociales. ¿Cuántos de ellos tienen una red social oficial y otra con otra identidad para poder decir cosas que no se dicen en su espacio oficial? Es decir, hay muchas manifestaciones de que hoy la vida real, el día a día, se da en gran medida en las redes. Y como autoridades responsables de perseguir delitos, tenemos que entender las conductas y cómo se despliegan estas conductas. Y muchas de ellas hoy tienen en el ciberespacio una de las más importantes manifestaciones o posibilidades de conocerse. Y paso a la segunda parte de la pregunta. ¿Qué herramientas tenemos? Primero quiero decir, y lo digo con profunda convicción, no es un arreglo para hablar bien de la Policía Federal. Tenemos al elemento humano, tenemos a hombres y mujeres que han dedicado gran parte de su vida a estudiar, a prepararse para enfrentar este tipo de realidades. Tenemos analistas, tenemos expertos en forencia digital, tenemos patrulleros cibernéticos, que para que nos demos una idea, el trabajo cotidiano que vemos en las unidades, en las calles, lo tenemos también en el ciberespacio. Tenemos patrullajes cibernéticos y a través de estos patrullajes, como sucede en la vida real, identificamos conductas que pudieran ser constitutivas de delito. Y como no podemos actuar en flagrancia de estas, pues ¿qué se tiene que hacer? Un seguimiento. Y cuando vemos que hay elementos, empezar a aterrizarlos, hacer partes informativos, tocar la puerta de la autoridad correspondiente para decir que podríamos estar en presencia de un delito. ¿Y cuáles han sido los principales? Bueno, quizás los más famosos tienen que ver con la usurpación de identidad, con la falsificación de portales para que la gente engañada deje sus datos, dé a conocer sus passwords y sean vulnerados en su patrimonio a través de lo que se conoce como un fraude cibernético, ¿no? O sea, los hackeos estos que tenemos de empresas. Muchos de estos son hackeos, desde luego que esas son las palabras mayores, cuando logran ingresar a los sistemas de informáticos de compañías, de gobiernos. Ese es un caso, son casos extremos. Y hoy las grandes capacidades que se tienen en la materia han evitado este tipo de ataques. Es una confrontación permanente entre quienes quieren vulnerar los sistemas y quienes están encargados de defenderlos. Esa es una de las batallas cotidianas. Pero muchos de ellos, desde luego creo que el saldo sigue siendo importante en los que son por engaño, en donde no hay una intromisión al cerebro de nuestra computadora, sino que es el usuario convencional el que cae en el engaño y brinda su información. Ese es uno de los más comunes. Es como la llamada, como la extorsión telefónica o el secuestro virtual, que dicen que tienen secuestrada a una persona, les hacen soltar dinero. En el mundo cibernético sucede parecido. Llega un correo diciendo que tu banco te exige que des tu password, que les des inmediatamente cómo está escrito tu nombre en tu tarjeta,
y todos los datos de acceso, y cuando te das cuenta ya te vaciaron tu cuenta o ya se hicieron compras. Entonces esos serían los principales, pero quiero volver a destacar que no hay un solo objetivo que se persiga por narcotráfico, por secuestro, por extorsión, por lo que sea, que no tenga en su momento respaldo de la policía científica. Y en esto ustedes tienen mucha coordinación con otras instituciones para el combate no solamente a la trata, en eso ya nos comentaba usted que bueno, pues hay el apoyo de las policías de otros países, en fin, pero aquí concretamente con otras instituciones se tiene esta interacción. Sin duda, se tiene. En el caso concreto de Policía Federal, trabajo mucho con la PGR, con la Agencia de Investigación Criminal, trabajamos con nuestras Fuerzas Armadas, en muchos casos de estos también, que tienen ellos información y que en los grupos de coordinación hacen del conocimiento de las instancias de policía. Entonces hay un trabajo, creo, coordinado. Siempre faltará en este delito en particular mejorar todavía más la manera en que lo estamos trabajando, pero hoy creo que hay conciencia y hay disposición para trabajar estos temas. Pues comisionado, de verdad que nos da mucho gusto la manera en que están ustedes previniendo y enfrentando el combate a este complejo delito que es la trata de personas. En mi vida profesional y cuando fui servidor público, que también me tocó trabajar en algunas instituciones, nunca tuve la menor duda que la institución policial que más confianza genera en el país y que ha sido ejemplo, aunque ha tenido varias etapas, transformaciones, es la Policía Federal que ahora usted encabeza. Y bueno, me da mucho gusto escuchar de viva voz que siguen con este trabajo intenso de seguirse capacitando y de seguirse preparando para servir a la sociedad mexicana. Muchas gracias. Para nosotros es un aliciente. Está cumpliendo 90 años la Policía Federal. Muchas personas dicen, pero ¿por qué si la ley es de 2007, 2008? ¿Por qué dicen que 90 años? Bueno, porque el antecedente de lo que hoy es la Policía Federal se dio hace casi 90 años, con un grupo de patrulleros motociclistas que formaron la primera unidad de tránsito federal y que después evolucionó a lo que fue la Policía de Caminos y posteriormente la Policía Federal Preventiva y hoy la Policía Federal. Entonces, por eso son 90 años y los estamos cumpliendo con un muy importante nivel de aceptación y con un importante nivel de percepción de eficacia, según el INEGI, con casi estamos en el 70% de aceptación, es decir, casi 7 de cada 10 mexicanos confían en la Policía Federal. Y me encantaría que lo sigan haciendo, no solo para este delito, sino para todo lo que tenga que ver con nuestras tareas. Estamos muy orgullosos de estamos ya por terminar el programa. Díganos, sí, muy brevemente, ¿la Gendarmería es una parte ahora de la Policía Federal? Claro, es la 7ª división de la Policía Federal. Orgullosamente fui su primer titular. Es una división con una muy moderna función, que es tutelar los ciclos productivos en riesgo por el crimen organizado, y que además en el camino ha tenido incremento en sus misiones. La misión ambiental, hoy, por decirlo muy rápido, que termina el programa, logramos la disminución del 94% en la tala clandestina en el santuario de la mariposa monarca, que es uno de los grandes logros que ha tenido la división de Gendarmería. Ha puesto orden en ese corredor Tampico-Altamira, que hoy ya no es noticia. Hoy ya no es noticia porque las cosas mejoraron. Y me encantaría que vean cómo estaba el nivel de ocupación de Playa Miramar hace 3 años, 4, en Semana Santa, y cómo está hoy. Pasó de un 50% de ocupación hace 3 años a un 99% en estas últimas vacaciones por la presencia, entre otras cosas, de la División de Gendarmería. Pues maestro Manely Castilla, le agradezco mucho que nos haya acompañado en este programa. Ha sido un gusto estar aquí interactuando con usted. Seguramente nuestro auditorio también estará muy contento de escuchar a una gente con su preparación, con su experiencia, con su juventud. Es usted muy joven, lo cual me da gusto, y que estén llevando adelante estas importantes tareas, y sobre todo en un renglón que tanto inquieta, angustia a la sociedad mexicana como es la seguridad pública. Le aprecio mucho que haya venido a platicar con nosotros
de la Gendarmería o de la Policía Cibernética, para que sentamos un poquito más de tranquilidad a los ciudadanos de lo que se está haciendo en la Policía Federal de México. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No, gracias por la invitación, siempre es un gusto. Pues no me resta más que agradecer también en la realización de este programa, en la producción, a la maestra Janet Huerta Estefan, en los controles a Fabricio Almazán, en el manejo de nuestras redes sociales a cargo de la agencia Communication, y desde luego agradecer particularmente a nuestro auditorio que hoy nos sintonizó, y los invito a que el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche nuevamente nos siga en Radio Red en una edición más de Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Se despide de ustedes su amigo Elías Huerta Psijas. Buenas noches.